Disco número 2. En este disco voy a dar lectura al estudio número 3 del libro Guía para la Escuela del Ministerio Teocrático, libro de los Testigos de Jehová. Este capítulo se titula La Biblia, nuestro principal libro de texto. La Biblia es nuestro principal libro de texto de la Escuela del Ministerio Teocrático. Y como ministros de las Buenas Nuevas, debemos estar bien familiarizados con ella. Debemos saber cómo fue producida, lo que contiene y cómo usarla. La escritura de la Biblia se remonta al año 1513 antes de la era común, cuando se hizo que Moisés comenzara el registro. Fue a fines del primer siglo de la era común que el apóstol Juan terminó lo que él escribió, poniendo fin así a la escritura de la Biblia, después de aproximadamente 16 siglos. Hoy la Biblia está disponible en su totalidad o en parte en unos 2000 idiomas. Aunque pocos libros alcanzan una distribución de millones, la Biblia ha sido publicada por los miles de millones de ejemplares. Ningún otro libro puede igualar esa marca. Por supuesto, el que sencillamente un libro religioso haya sido escrito, el que haya sido conservado por centenares de años y el que haya contado con una estimación de millones de personas, no prueba que sea de origen divino. Tiene que llevar credenciales de autoría divina que demuestren que fue inspirado por Dios. Un examen cuidadoso de la Biblia convence a las personas sinceras de que verdaderamente tiene esas credenciales. Escrita originariamente en hebreo, arameo y griego, la Biblia, según la conocemos, tiene 66 libros. El número exacto de libros no es importante, el que a algunos se les combine o se les deje separado, ni el orden particular de su secuencia. Los libros permanecieron como rollos separados mucho tiempo después de que el canon o catálogo bíblico de libros inspirados fue cerrado, y el orden en que están alistados los libros en los catálogos antiguos varían. Lo más importante, sin embargo, es qué libros los componen. Lo más importante, sin embargo, es qué libros los componen. En realidad, solo los libros que ahora están en el canon tienen título sólido alguno a inspiración. Desde tiempos antiguos, los esfuerzos por incluir entre ellos otros escritos han sido resistidos. La Biblia fue escrita originalmente en líneas continuas e ininterrumpidas de letras. No fue sino hasta el IX siglo era común
que se inventó un sistema de puntuación para dividir las oraciones. Los rasgos principales de nuestro sistema moderno de puntuación comenzó en el siglo XV, era común, como resultado de la introducción de la imprenta. La subdivisión de la Biblia en capítulos y versículos. La versión Valera tiene 1189 capítulos y 31.102 versículos. No fue hecha tampoco por los escritores originales. Esto se hizo siglos después. Los masoretas, eruditos judíos, dividieron las escrituras hebreas en versículos. Entonces, en el siglo XIII de la era común, se añadieron las divisiones en capítulos. Colección inspirada de libros. Unos 40 diferentes individuos sirvieron como secretarios del único gran autor para registrar la palabra inspirada de Jehová. Toda escritura es inspirada de Dios, y esto pone los escritos de las escrituras griegas cristianas junto con las demás escrituras. Segunda de Timoteo 3:16, segunda de Pedro 3:15 y 16. Por inspiración no se quiere decir un simple estimular del intelecto y las emociones a un grado más elevado de logro, como frecuentemente se dice de los artistas y poetas seglares, sino la producción de escritos infalibles que tienen la misma autoridad de que disfrutarían de haber sido escritos por Dios mismo. Dios hizo que su propio esfuerzo funcionara en hombres fieles a quienes utilizó para registrar ciertas cosas bajo su dirección. Por esta razón, el apóstol Pedro pudo declarar: la profecía no fue traída en ningún tiempo por la voluntad del hombre, sino que hombres hablaron de parte de Dios al ser llevados por Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. Sin embargo, en por lo menos un caso, la información fue suministrada en forma escrita por Dios mismo. Esto fue en el caso de los 10 mandamientos, pues Dios entregó a Moisés 2 tablas de piedra en las que estaba escrito por el dedo de Dios. Éxodo 31:18. En algunos casos, la información fue transmitida palabra por palabra por dirección verbal. Éxodo 34:27. A menudo los profetas también recibieron mensajes específicos que debían entregar. Primera de Reyes 22:14, Jeremías 1:7. Sin embargo, la evidencia indica que los hombres que Dios empleó para registrar las escrituras no siempre sencillamente registraron material que se les dictaba. Por ejemplo, Juan recibió la revelación por medio del ángel de Dios en señales, y se le dijo a Juan: lo que ves, escríbelo en un rollo. Revelación 1, 1 y 2, 10 y 11. En vista de eso, Dios aparentemente consideró bueno
permití que los escritores de la Biblia seleccionaran palabras y expresiones para describir las visiones que vieron, mientras siempre ejercía suficiente guía sobre ellos como para que el producto final fuera exacto y cumpliera el propósito de él. Eclesiastés 12:10. Indudablemente, esto explica los diferentes estilos que se manifiestan en los libros de la Biblia. No puede caber duda de que los escritos de Moisés fueron inspirados por Dios a la luz de la evidencia interna. No fue la idea de Moisés hacerse el caudillo de los israelitas. Al principio, Moisés se retrajo ante la sugerencia de tal cosa. Éxodo 3:10 y 11 y 4 del 10 al 14. Más bien, Dios levantó a Moisés y le dio poderes milagrosos. Hasta sacerdotes practicantes de magia tuvieron que reconocer que lo que Moisés hacía se originaba de Dios. Éxodo 4 del 1 al 9 y 8 del 16 al 19. En obediencia al mandato de Dios y con las credenciales divinas del Espíritu Santo, Moisés fue movido primero a hablar y después a poner por escrito parte de la Biblia. Éxodo 17:14. Después de la muerte de Moisés, se añadieron los escritos de Josué, Samuel, Gad y Natán, que sería Josué, Jueces, Ruth, 1 y 2 de Samuel. Los reyes David y Salomón también contribuyeron al canon creciente de los santos escritos. Entonces vinieron los profetas desde Jonás a Malaquías, cada uno de los cuales contribuyó al canon bíblico, y cada uno a su vez satisfizo los requisitos de los profetas verdaderos según los bosquejó Jehová. Hablaron en el nombre de Jehová, sus profecías se realizaron y volvieron a la gente hacia Dios. Deuteronomio 13 del 1 al 3 y 18 del 20 al 22. Se desprende lógicamente que tal como Jehová inspiró a ciertos hombres para que escribieran, él dirigiría la colección de estos escritos inspirados. Según la tradición judía, Esdras tuvo parte en esta obra. Después de que los judíos desterrados habían vuelto a establecerse en Judá. Estaba bien capacitado para esa obra, pues era uno de los escritores inspirados de la Biblia, sacerdote y también hábil copista en la ley de Moisés. El canon de las escrituras hebreas estaba bien fijado para el fin del quinto siglo antes de la era común. Contenía los mismos escritos que tenemos hoy día y que ahora están divididos en 39 libros. Ningún consejo de hombre los hizo canónicos. Desde su principio tuvieron aprobación divina. El testimonio más concluyente sobre la canonicidad de las escrituras hebreas es la palabra intachable de Jesucristo y los escritores de las escrituras griegas cristianas.
Aunque usaron abundantemente las escrituras hebreas inspiradas, nunca citaron de los libros apócrifos. Lucas 24, 44 y 45. La escritura y colección de los 27 libros de las escrituras griegas cristianas fue semejante a la de las escrituras hebreas. Cristo dio dones de la forma de hombres, sí, dio algunos como apóstoles, algunos como profetas, algunos como evangelizadores y algunos como pastores y maestros. Efesios 4:8 y también 4 del 11 al 13. Con el Espíritu Santo de Dios sobre ellos, promulgaron sana doctrina para la congregación cristiana. Jesús le aseguró a sus apóstoles que el Espíritu de Dios lo ayudaría enseñando, guiando y haciendo que recordaran las cosas que habían oído de él, además de revelarles cosas del futuro. Juan 14:26 y 16:13. Esto garantizaba la veracidad y exactitud de sus relatos evangélicos. La prueba verdadera de canonicidad no es cuántas veces ni por qué escritor no apostólico ha sido citado cierto libro. El contenido del libro mismo debe dar evidencia de que el producto de Espíritu Santo, o sea, el contenido del libro mismo debe dar evidencia de que es producto del Espíritu Santo. Por consiguiente, no debe fomentar la superstición, el demonismo ni la adoración de criaturas. Tiene que estar en armonía total con el resto de la Biblia. Cada libro debe amoldarse al divino modelo de sanas palabras y está en armonía con las enseñanzas de Jesús. 2 de Timoteo 1:13. Los apóstoles claramente hablaron con autoridad divina. Por el Espíritu Santo tenían discernimiento de expresiones inspiradas en cuanto a si éstas eran de Dios o no. 1 de Corintios 12, 4 y 10. Con la muerte de Juan, el último apóstol, esta cadena confiable de hombres inspirados divinamente terminó. Y así, con la revelación, el Evangelio de Juan y sus cartas, se cerró el canon de la Biblia. Los 66 libros de nuestra Biblia, por su armonía, testifican de la unidad de la Biblia y la recomiendan a nosotros como verdaderamente la palabra de verdad inspirada de Jehová. Contenido. La Biblia contiene información que de otra manera no le sería asequible a los hombres. El relato de Génesis, por ejemplo, suministra información acerca de la creación de la tierra. Nos da conocimiento de cosas que acontecieron antes de que el hombre entrara en la escena. Génesis 1 del 1 al 31. La Biblia también nos habla de conversaciones que acontecieron en los cielos y que ningún oído humano podría oír a menos que Dios suministrara la información. Job 1 del 6 al 12 y Primera de Reyes 22 del 19 al 23.
más importante es el hecho de que la Biblia nos familiariza con Jehová. Da detalles de las visiones milagrosas de Jehová con las cuales fueron favorecidos sus siervos. Daniel 7, 9 y 10. También la Biblia nos da a conocer el nombre de Dios, Jehová, un nombre que aparece más de 6.800 veces en el texto mosorrético de las Escrituras hebreas. En la Biblia aprendemos acerca de las cualidades sobresalientes de Jehová, tales como amor, sabiduría, justicia, misericordia, gran paciencia, generosidad, perfección en conocimiento, inmutabilidad. Éxodo 34, 6 y 7. Además, la Biblia nos dice mucho acerca del Hijo de Dios y el lugar importante que Él ocupa en el propósito de Dios. Colosenses 1, 17 y 18 y también 2, 3 de Colosenses y 2 de Corintios 1:20. Más que cualquier otra persona, el Hijo de Dios, cuando estuvo en la tierra, pudo ampliar nuestra familiaridad con Jehová, pues podía decir: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre también. Juan 14:9. Los detalles en cuanto al desarrollo del propósito de Dios se revelan en la Biblia. Todas las bendiciones predichas para el hombre obediente tenía como centro un Salvador prometido, que sería levantado por Jehová. Dios lo describió en el jardín de Edén como la descendencia de la mujer de Dios. Génesis 3:15. Con el tiempo, Dios prometió que esta descendencia vendría por medio de Abraham. Génesis 22:18. Mostró que el Salvador prometido sería un rey y sacerdote eterno, a la manera de Melquisedec. Salmo 110:4 y Hebreos 7 del 1 al 28. Dio el pacto de la ley a Israel con su sacerdocio y sacrificio, todos los cuales eran una sombra de las buenas cosas por venir. Hebreos 10:1 y Colosenses 2:17. A David se le hizo la promesa de que la gobernación real permanecería para siempre en su familia. 2 de Samuel 7 del 11 al 16. 2 de Samuel 7 del 11 al 16. Y el heredero de esa promesa, así como aquel a quien todas las otras profecías señalaban como el libertador, según se muestra, es Jesucristo. Sí, por todas sus páginas la Biblia enfoca el tema de los escritos inspirados, el reino de Dios en manos de Jesucristo como el medio que Jehová ha suministrado para llevar a cabo lo que Él se propone. Como libro de profecía, la Biblia es sobresaliente. Así da importancia y significado a los sucesos de la historia y muestra por qué resultaron como resultaron.
Lucas 19, del 41 al 44. Muestra el futuro de todos los gobiernos mundanos de la actualidad. Daniel 2:44. Explica acontecimientos de nuestros días, mostrando que vivimos en el predicho tiempo del fin de este viejo sistema y que pronto Dios eliminará a todos los inicuos. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5 y Salmo 37, del 9 al 10. Sin la Biblia no sabríamos el verdadero propósito de la vida. Eclesiastés 12:13. Esta muestra claramente que el hombre no es producto de la casualidad ciega, sino una creación de Dios, quien tiene un propósito amoroso para la humanidad, y explica lo que es la voluntad de Dios para nosotros ahora y cómo podemos hallar verdadera satisfacción en la vida. Revelación 4:11, 1 de Timoteo 2, 3 y 4 y Salmo 16:11. La historia humana demuestra que el hombre no puede dirigir sus pasos con buen éxito sin contar con Dios. Solo la Biblia suministra la guía que él necesita. Da guía en cuanto a la moralidad al mostrar lo que Dios condena y lo que aprueba. Gálatas 5, del 19 al 23. Resulta una ayuda muy práctica en medio de un mundo que se ha sacudido de toda restricción moral. Nos ayuda a conseguir el punto de vista de Dios y serle agradable. Y nos muestra el camino a la vida eterna en el nuevo mundo de Dios. Juan 17:3. No es obvio por qué este libro de los libros debe ser nuestro principal libro de texto para estudio. O sea, no es obvio por qué este libro de libros debe ser nuestro principal libro de texto para estudio. Los cristianos, más que cualquier otra persona, se interesan profundamente en averiguar, en investigar este libro que tiene la autoridad de aquel a quien el Hijo de Dios dijo: tu palabra es la verdad. Juan 17:17. La Biblia, por lo tanto, toma el primer lugar en el curso de estudios de la Escuela del Ministerio Teocrático.